El viernes 6 de mayo de 2022, con la ayuda de Alejandro Bernis y Natalia Goy, dimos inicio al espacio de conversación del canal. Nuestro primer invitado, Muhammad Habibi Guerra, es un invitado difícil de presentar. Es un ser que tiene varias dimensiones. Voy a decir que es músico, es un gran músico. Grabó, de hecho, 3 temas inéditos que van a encontrar al final de esta conversación. Hermosos temas para quienes lo conozcan, les van a sonar estos temas. Es a su vez Muja practicante del sufismo, y quizás la mejor forma de presentarlo es referir que él es un referente para muchas personas. La charla fue una charla hermosa en la cual hablamos de sufismo, psicología y religión. Que la disfruten. Un poco la idea de este espacio de conversación es abrir el juego a amigos, a aliados, se podría decir también, que están trabajándose a sí mismos, que están en el camino, cada uno en su espacio, en su tradición, cada uno cifrando y contando la experiencia desde sus palabras. Creo que cada persona que habla y refiere su camino interior refiere lo mismo pero con palabras diferentes, y eso da una perspectiva excelente y enteramente novedosa. Creo que hay algo que atraviesa a varias tradiciones y que yo creo que es una muy buena forma de entender nuestra humanidad, que es pensar a nuestro mundo interno y nuestro mundo externo atravesado por una guerra. Una guerra entre la inconsciencia y la conciencia, ¿no? Se me acusaría de un dualismo ahí, pero yo creo que es una muy buena manera de referirlo. Y creo que cada uno de nosotros se posiciona en esa guerra, y en esa guerra hay aliados, y bueno, y aquí uno de ellos. Bueno, Guerra es mi apellido, ¿no? Ah, bien ahí. Sí. Me encanta cómo arrancaste. Mandate, dale. Bueno, el sufismo se dice que es una rama más mística del Islam, pero en nuestra tradición específicamente, directamente nos enseñan que es el Islam, es la manera que tenemos de entender y de vivir el Islam. Y en el Islam, una de las lindas cosas que tiene es que hay bastante claridad conceptual. Como por ejemplo, vos decías que sería algo dualista lo que planteabas, ¿no? De esta guerra. Lo único, valga esta redundancia, se me acusaría de redundante, es Allah. Lo único es la divinidad. Y todo lo demás de la creación es dual. Todas las especies, todo lo demás es dual. Todo lo que hay. Entonces, asumirse dualista y en la dualidad es un acto de humildad. Porque no hay otra cosa única que el uno. Entonces, en esta realidad, llámese Maya, llámese Dunia, como le decimos, que es una manera de decir la vida en el mundo, Dunia. Está, por ejemplo, otra dualidad, está el Dunia y el Ágira. Dunia es árabe. Sí, y el Ágira, que es la otra realidad, ¿no? Que para nosotros es más real. Y esta es una ilusión, igual que Maya, ¿no? El concepto. Total. Entonces, acá en este plano todo es dual. Y en esa dualidad vamos fluctuando. Es la base del movimiento, ¿no? Y de cómo nosotros percibimos la realidad esta en la que estamos. Entonces, ya ahí partimos bien. Es decir, bueno, estamos acá, estamos en este plano. Y a partir de ahí, guerra me lleva a yihad. La gran yihad es en el corazón. Y esa es la lucha de todos los días. Entonces el sufi, así como cualquier musulmán o cualquier persona que se pueda inscribir en escuela de autoconocimiento o de realización, en realidad es una persona que está permanentemente en esa guerra. Y la guerra es un trabajo de hormiga de reprogramación del ego. Y es sin cuartel, porque es constantemente despertar en un sistema
y desmantelarlo. Exacto. Entonces eso requiere de una inteligencia que nos excede. Hay muchos caminos y técnicas que tienen que ver con desarrollar el poder personal y la inteligencia personal. La nuestra es la de entender que yo voy picoteando de otras escuelas, ¿no? Como decía, creo que era el Swami Vishnudevananda, un gran maestro de yoga, él decía, no podés cruzar el Atlántico en bote. De esa misma manera no podés con tu voluntad cruzar el samsara. Es necesario conectar con la voluntad divina. Entonces nosotros decimos la jaula o la cuata y la bilaj y la libe la thim, que quiere decir que no hay poder ni fuerza salvo en Alá, el sublime. Entonces uno puede tener alguna fuercita que es la que carga la batería que carga, ¿no? Y con esa más o menos maneja una caja chica de los movimientos cotidianos, pero es una nafta que no llegas ni a la esquina. Y de hecho, si incurrís en acopiar mucho de eso, es agarrar para el otro lado, es meterse de lleno en una magia negra de creer que la realidad es esta. Entonces nosotros le esquivamos a eso y elegimos someternos a un sistema de supresión egoica. Se puede avanzar mucho por cuenta de uno, están los libros, están las técnicas, las prácticas, pero no se termina de avanzar si uno no terceriza eso. La función del maestro, decís. Sí, ahí aparece el maestro. Porque si uno sigue interviniendo, siempre se va a terminar haciendo un traje a medida del ego. Y el ego es como Terminator, que se vuelve a reconstituir, ¿no? Entonces yo digo, bueno, me pongo a meditar todos los días, me voy a la montaña, y bueno, mi ego va a ser el ego de un meditador. Salvo que, como sucede, por ejemplo, a veces que al monje lo sacan de la ermita y le dicen todo muy lindo, pero vaya a la ciudad. Entonces el ego del meditador se rompe y pasa a otra cosa. Ahí está la figura del maestro también, o el bastonazo del maestro. ¿Cómo es el nombre Zen. del maestro? ¿Sheikh? No, ¿cómo Sí, es? sheikh es una palabra, Okay. fíjate vos, viene de las tradiciones tribales, porque quiere decir viejo. Qué lindo. Entonces en la tribu, Qué bueno. el viejo es el sabio, es al que se le pide la bendición, el permiso, el consejo. Entonces eso adquiere la magnitud de maestro. Entonces en el sufismo el sheikh es el maestro y por ende es la persona a quien uno recurre, y para activarlo es necesario uno otorgar el permiso. Uno tiene que abrirse a eso. Después uno cuando está dentro entiende que el maestro lo venía cocinando desde mucho antes. Empezás a entender por qué sobreviviste tal día, por qué no te salió algo que estaba para que lo tuvieras y no salió y no lo podías entender, cómo te fueron llevando y guiando aún sin querer. Pero el momento en que uno se pone los pantalones largos del trabajo es cuando toma la mano de él y dice corte donde haga falta. Entonces ahí el sheikh entra y toma el control. Y lo va a tomar de todas maneras, quiera uno o no. Nunca va a ser una cosa por la fuerza, porque uno tiene que hacer el trabajo. Pero ahí entra uno en un sistema mucho más claro que estando afuera, porque en realidad vamos a ser probados de todas maneras, en una forma anárquica y aparentemente azarosa. Vamos a ser puestos a prueba en todo Sin contexto. duda, obvio. Pero cuando uno baja la cabeza y se somete al sistema del maestro, la situación es mucho más amorosa. Che, fíjate qué cantidad de cosas. Bueno, a ver, pienso muchísimas cosas. Lo primero que me viene a mente, vuelvo para atrás. Vos referías lo importante de salir del ego, ¿no? ¿Sabés qué? En la terapia psicoanalítica, muchas veces las terapias fallan por quedarse en una cuestión racional o del recordar sin tocar la acción cotidiana de la persona, sin hacer un corte y sin usar la voluntad de la persona. El lugar tan importante que tiene que la persona a voluntad detenga ciertas acciones automáticas o mecánicas de su esquema es central, porque implica una inversión energética que solo se puede dar
Y ahí vos dijiste, salimos del ego, pero no se puede cambiar el ego desde el ego. Me hace acordar también a Joe Dispenza, no puedes cambiar la materia desde la materia, tenés que ir a la onda para cambiar la materia, ¿no? Vos sabés que en psicoanálisis, cuando un paciente detiene algo que lo tiene en automático y por el trabajo en el vínculo con el analista, lo detiene, en el fondo lo detiene por amor. ¿Por qué por amor? Lo detiene porque entiende, logra conectar con un sentido de amparo y de sentido, en el sentido de dirección, que lo viene no es a cobijar la palabra, no sé bien cómo decirlo, pero que viene a cumplir la función de, no sabría si decir trascendencia, pero de ese amparo que da la madre al hijo, ¿no? Y creo que cuando vos decías ir a Alá para cambiar algo, vos corregime, por favor, interrumpime, anda diciendo cosas. Claro. La operación, a ver, si obviamente que en el análisis nos vamos a decir, vamos a un Dios específico, desde luego que cuando decís Alá tampoco estás hablando de un Dios específico, es otro sentido, el del término, pero sí hay un acto en donde la persona acepta a voluntad, a conciencia y por amor a sí misma, empezar a gestar algo diferente. Y porque gesta eso algo diferente, empieza la resistencia y el recuerdo a venir, ¿no? Ahí está. Sí, bueno, mirá, algo interesante de destacar es que Allah quiere decir el Dios. Entonces, la profesión de fe islámica es La ilaha illallah, no hay más Dios que Allah, no hay más Dios que el Dios. Entonces no hay más divinidad que la divinidad, es una. No hay ni dos, ni tres, ni cuatro, siempre hablamos de la misma. Entonces, pero nosotros no es que vamos a Él para transformarnos, eso sería un efecto colateral. Nosotros de todas maneras vamos hacia Él. Es el destino final, origen. Si no, habría un error conceptual, ¿no? Suponte que somos dos ateos hablando de esto. Si examinamos el concepto, la definición de divinidad sería una de ellas, origen y fin de todas las cosas, potencia creadora, que todo lo abarca, ¿no? Parecido a lo que han llegado los chinos con el Tao. En cuanto puedo nombrarlo, ya no es. En cuanto creo que sé lo que es, no puede ser, ¿no? Porque siempre es algo a buscar pero dado que igual volveremos a Él, de Él venimos y a Él volveremos, entonces la transformación en nosotros tiene que ver con hacerlo de la mejor manera posible. Y eso es lo que tenemos que extraer. Y se ha escrito un montón de eso. Por ejemplo, Ibn Arabi, que era un santo sufi, tan grande que era Sheikh al-Akbar, era una manera de nombrarlo, el gran Sheikh, ¿no? Sheikh al-Akbar, es todo un título. Y él habla de que una cosa es la especie, ¿no? El hombre como especie, y otra cosa el secreto que Alá pone en él, que es el ser humano. Y fíjate que el concepto humano está, como todos los conceptos en este mundo, devaluado. Total. Al punto de que mucha gente pone a los animales muy por encima del ser humano, pero en realidad no está mal que lo hagan, pero se refieren al hombre, no al humano. El humano es la corona de la creación, ¿sí? Es lo máximo de la creación, solo que es algo a conseguir y que lejos estamos como especie de estar en ese nivel. O sea, es que Nietzsche decía, hay que guardarse de creer que todas las personas que nos cruzamos en la calle son personas. Muchas veces se piensa mal de esa frase de Nietzsche, Sí. pero en verdad tiene el sentido de lo que estás diciendo, de que llegar a ser persona es un trabajo. Es algo a conseguir. Exactamente. No solo eso, ser adulto, están en el estado de adultez. Bueno. Naranjo tiene unas clasificaciones muy interesantemente simples. Por ejemplo, en una relación uno puede ser progenitor, adulto o niño. Y vos venís con esos tres también. Si yo soy niño, convoco tu progenitor. Si soy progenitor, convoco tu niño. Pero si soy adulto, convoco al adulto. Ahora, lo que mi ego hace de mí
me pone en el lugar de progenitor o de niño. Y adulto es algo a conquistar. Entonces cuando llega a ese nivel, que es algo que se escurre todo el tiempo, hay que ir todo el tiempo a ese eje, es un lugar de descanso y un lugar de presente. Entonces, fíjate vos que en el sufismo y en muchas tradiciones se habla del momento presente. Se dice el sufi es el hijo del instante. Ahora, el cínico griego también era hijo del instante. Pero nosotros vivimos en un presente ensanchado, si Dios quiere. Es decir, nos proyectamos hacia el encuentro con Allah, ¿sí? Y eso no es ahora, pero termina siendo ahora, porque no hay tiempo. Es decir, cuando yo tengo una proyección, ¿no? Me proyecto, no sé, en 4 días tengo que hacer algo muy importante para mí, la calidad de mi presente cambia, ¿no? Si tengo una cita importante, ya empiezo a pensar qué camisa voy a tener para ese día, elijo comer unas cosas, otras no, elijo descansar. Entonces me proyecto en ese futuro y mi presente cambia. Entonces ese futuro es mi presente expandido. Si no, estoy en el nivel animal de la necesidad concreta, mundana, corriendo atrás de mi ego. Digamos, el ego es repentista, es el instante más ramplón, más quiero, obtengo. Por eso es tan sencillo desmontarlo. Basta con someterse a un sistema que no sea uno el que lo maneja. Lo que pasa es que no es uno quien, lo que yo creo, la ilusión de ser, pero el ser salta en una pata. Cuando yo toco los mecanismos de pulsiones que me manejan, empiezo a toquetear ese circuito, y si lo toquetea un maestro, ni hablar, o una simple consigna. No sé, a ver, dentro de 10 días tenemos que hacer tal cosa. Entonces tenés que suspender la harina, el azúcar, el cigarrillo. Entonces ya la consigna es tu maestro. Y te va a hacer rabiar, porque enseguida vas a ver desde afuera un montón de hilos que son invisibles mientras vos satisfagas tus necesidades básicas del ego. Otras tradiciones ahí hablarían de demonios que se despiertan justamente por haber cortado, ¿no?, la alimentación de ellos. Sí. Yo no sé, será la edad, pero me gusta el chiquitaje. Chiquitaje chiquitito, Parásitos, por ejemplo. Está bueno, parásitos. Porque muchas veces, bueno, al ego le gusta lo grande. En psicoanálisis se le dicen resistencias. Resistencias, mecanismos del ego que buscan perpetrar esos esquemas de goce. Claro, es que es nuestro instinto de supervivencia. Pensemos que nosotros venimos al mundo con un sistema perfecto, listos para experimentar. Pero después el medio ambiente nos va tallando, que eso es el carácter, ¿no?, de caraxos, de esculpir, ¿no?, de tallar. Entonces, ese carácter que vamos construyendo nos salva de morir, ¿no?, de dolor. Entonces, si tuvimos un padre agresivo, suponte, la respuesta va a ser cierta dureza, cierto cerrazón, ¿no? Y eso nos sirve para sobrevivir y crecer. Lo que pasa es que no se puede vivir en emergencia. Tal cual. Cuando se llega a la edad adulta, la herramienta de supervivencia pasa a ser un obstáculo. Y o lo desmontás o te quedás así. Y nunca sos adulto. Es fuerte porque cuando uno ve eso en una tribu, que viven como hace miles de años, a los 12 años hacen un ritual de paso y son adultos. Entonces, ¿cuáles son nuestros rituales de paso en esta sociedad? Bueno, cualquiera que nos ayude a ponernos los pantalones largos emocionales, vinculares. Entonces ahí es donde el adulto se abre camino y tiene que darse cuenta de que vive en un sistema de defensa de una guerra que terminó hace mucho tiempo. Y que la compensación de mi carácter me hizo más daño que el daño original. Al final no era nada. ¿Viste? Por más que haya sido una infancia terrible, no se compara al daño de la cadena lesional que la cadena de compensaciones me origina. Pero hay algo del sujeto, se aferra a esos esquemas defensivos, se aferra fuertemente como el núcleo de su identidad. De hecho, el núcleo del yo mismo
es justamente esos patrones antiguos de defensa. Cuando referimos, viste, esta clásica posición de todo lo que me pasa es por culpa del otro, ¿no? Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, no es por mí. Porque mis papás no me dieron tal cosa, porque él no me da, porque ella no me da. Como la persona se encuentra claramente en un estado de desresponsabilidad subjetiva, ¿no? Y sí, Y de... se traslada al Estado, al gobierno, Exacto, el sistema. exactamente. Entonces, Oscar Wilde decía, a partir de los 30, cada cual es responsable de la cara que le tocó. ¿No? Hizo eso te lo mando a los 18, si querés. No hace falta esperar a los 30. Lo importante del ritual, me quedé en eso, ¿no? Del ritual de pasaje, es que enfrenta a la persona a una muerte virtual, si se quiere, pero que finalmente, como... ¿Viste Dune? ¿La peli Dune? ¿O el libro No. Dune? Está excelente, porque en la historia el personaje tiene un ordenamiento con una sacerdotisa que le hace poner la mano en una caja, que le va a hacer doler la mano. El dolor es virtual, no le está pasando nada a la mano, pero él tiene que sostener la mano durante un determinado tiempo. Si no lo sostiene durante ese tiempo, muere. Sabe él que no está pasando nada a la mano, pero el dolor que siente es tal que lo lleva, obviamente, a empezar a purgar los esquemas automáticos de su persona. En meditación o en un retiro de meditación es muy frecuente que ocurra que vos estás sentado meditando y que te empiezan a venir dolores que vos decís, no, pero se me está necrosando la pierna, voy a perder la pierna. Es obvio que no, porque si no habrían yogis sin piernas, ¿no? Claramente nadie ha perdido piernas por sentarse a meditar. Uno está sentado, no está pasando nada, todo está en calma. Sin embargo, adentro está ardiendo el infierno. Sí. Y la experiencia que uno hace es que cuando uno interrumpe por darle bola a ese infierno, todo sale mal después. En cambio, cuando uno mantiene la hora y entiende la virtualidad de eso y se entrega a eso, eso pasa, ¿no? Sí, pero bueno, hay que sostener. Exacto. Y ahí hay un pasamanos que puede ir de ego a ego. También es la trampa. Porque ese es el ego que se queja, quiere irse de ahí. Entonces se pone con el sistema de supervivencia a mandar memorándums, ¿no? Pero puede ser que también el ego se pase a sí mismo la pelota y entonces el ego del que aguanta y del que pasa el ritual. Tal cual. Entonces siempre nos tocamos con lo mismo, que ahí viene la guía. Tal cual. En cualquiera de estos caminos, cuando uno se la cree, viene una prueba que Exacto. lo descalabra, ¿no? Sí. Entonces, una inteligente humildad es una buena herramienta para preservarse, porque en el momento en que es todo dulce, hay que sospechar un poco, ¿no? Si no nos estaremos durmiendo. Igual como te estás congelando y los momentos previos a morirte, encontrás una somnolencia muy agradable. Y ahí es donde, arriba, ¿no? Sí. Pero bueno, Sí, como dicen, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Mirá, nuestro profeta Muhammad, él hacía siempre una duda, un pedido que era: oh Alá, no me dejes ni un pestañear de ojos en manos de mi ego. Entonces sus compañeros le preguntaron, ¿pero cómo? En manos de mi ego, En se manos traduce, de mi ego. Así se traduce, mira Sí. vos. Ego es nafs. Ok, mira. O sea, que nunca me dejes en manos de mi ego ni siquiera un pestañear de ojos. A lo que le preguntaban si él tenía ego, porque no lo podían creer, porque no parecía, ¿no? Y dijo, claro que tengo ego. ¿Y cómo hiciste? Lo convertí al Islam, porque el ego no es algo que uno se pueda sacar de encima. El ego no es solamente las malas características, también son nuestras mejores características. Tal cual. Porque es, por eso la imagen del burro, porque es ni más ni menos que el soporte, el medio de transporte para movernos en este plano. Y el problema es que no está operando según su función. Entonces, en lugar de ir sobre el burro, lo llevamos a cuestas y nos rebuzna qué es lo que quiere y le hacemos caso. Entonces, puesto en su lugar de montura, ya la cosa empieza a tener otro sentido.
¿no? Pero enseguida se sube, te descuidás. Entonces, nunca por uno mismo el ego va a ir dócilmente a llevarnos. A veces hay una cosa que a mí me hace ruido, que es cuando se habla de las religiones. No hay las religiones, Exacto. hay la religión. Sí. Lo que pasa es que es una palabra que pesa, interpela, ¿no? Pero no es nada, es una palabra, ¿no? Viene de religar. De religar, de quebrar esa separación justamente que tenemos, que es el drama de la humanidad. Y esa parte de esa separación es como un mercantilismo que no se le puede echar la culpa solamente a la iglesia medieval. En realidad es un mercantilismo de los clientes de ese mercantilismo, que son las personas que en lugar de ocuparse de su religión, ponen en el sacerdote esa tarea. Entonces yo me dedico a mis cosas y total hay uno que lleva adelante esa relación. Pero ¿cómo hacer eso si la relación es personal? Entonces, por ejemplo, en nuestro camino no hay una persona que es el religioso y otra que hace su vida. Cada cual tiene que llevar su vínculo cotidianamente. Y entonces ahí empieza a verse de otra cosa, ¿no? Después el dogma, como se lo entiende, es esta fosilización de la que te hablo, ¿no? Porque uno también puede agarrar, qué sé yo, una serie de yoga, verla en un libro y está fosilizada. Pero la idea es practicar. El otro día creo que charlábamos con vos. Por ejemplo, el ejemplo del yoga es clarísimo. Cómo por los caprichos del consumidor se van creando escuelas y formas. Entonces a mí me gusta esto, pero lo que no me gusta es que después rezan, cantan mantras. Entonces me llevo esto sin lo devocional. Fenómeno. Bueno, a mí me gusta esto, pero no me gusta que no pueden comer tal cosa. Entonces me llevo esto, pero como tal cosa. Y bueno, así tenés yoga con cerveza también. Qué sé yo, tenés yoga fumado, lo que quieras. Hay todo tipo de yoga. Uno podría decir, bueno, qué lindo, porque al final el yoga llega a todos y algo de eso hay. Pero cuando uno se pone de cliente, se pierde todo. ¿Sabes cuál es el ejemplo para mí más concreto? Si vos querés aprender carpintería, podés ir de cliente a hacer un curso de carpintería. Entonces te dicen, bueno, esta semana vamos a hacer el mueble bajo mesada. Y te enseñan, ¿no? Sos el cliente, sos importante, ponés la plata. Pero si vos querés realmente ser carpintero, te pones de aprendiz en una carpintería. Y ahí no te dicen, bueno, hoy vamos a hacer el mueble bajo mesada. Te dicen, lija 3 maderas de tanto y tanto, corta esto, allá, después, bueno, acompañame, vamos a armar no sé qué cosa. Y en un año sos carpintero, ¿sí? Entonces, aprendiz está muy por encima que cliente y que alumno. Viene un alumno y me dice, quiero estudiar, no sé, tal cosa con vos. Bueno, claro, yo te puedo ayudar, facilito eso. Pero si vos venís y me decís, hacé lo que consideres, yo te puedo dar todo de mí. Me voy a poner a buscar ese potencial tuyo, ¿no? Así como terapeuta puede venir alguien y decirte, no me banco más a mi familia, ¿no? Tengo algo concreto a trabajar. Bueno, fenómeno. Pero después viene uno que dice, no sé lo que me pasa, pero así no puedo seguir. Y bueno, por lo menos ya sabemos que no estás con la ilusión de que el problema es tu familia, ¿no? Ya es un montón. O sea, porque ya estamos hablando de me siento así, estoy así. Bueno, ¿y con qué trabajas vos con eso? Después los vínculos, veremos, ¿no? Entonces, ponerse de cliente de un camino espiritual es como perder el último bote. Es decir, bueno, este bote no me gusta, que venga otro bote. Había un sheikh muy importante que era el sheikh Abdullah, que él es un maestro de nuestra cadena. Una vez vino una persona a decirle, yo estuve con tal X maestro, todos grosos, ¿no? Y él le dijo, eso habla muy mal de tus maestros, no los sigas difamando, porque seguramente no es culpa de ellos. Digamos que hay una sobrevaluación del buscador. Y, viste, Picasso decía, yo no busco, encuentro.
Entonces el buscador está bueno que busque, pero cuando encuentra se tiene que dar cuenta de que encontró y quedarse. ¿Cuándo arrancaste a transitar el sufismo? Bueno, cuando arranqué, todos los días, porque me caigo y me vuelvo a levantar. No hay una acumulación, no hay algo curricular. ¿Sí? Lo que hay es... Sí hay un momento de conversión. Hay un momento de conversión. Claro. Yo en realidad no venía buscando el sufismo, para mí era algo de los cuentos, ¿viste? De los derviches. Claro. Pero sí estaba buscando una puerta para el Islam, porque ya venía leyendo el Corán, me estaba matando. Y estaba necesitando algo para ponerle el cuerpo, que no sea solamente, algo intelectual, filosófico, ¿no? Y bueno, entré a leer una versión en francés del Corán, que fue la primera que tuve, y empezó a tirar de la piola eso. Antes de hacer eso había vuelto a leer, en realidad por primera vez, porque había leído la Biblia, Torá, pero picoteando, pero lo empecé a leer más sistemáticamente, en español, ¿no? Y después dije, bueno, ahora viene el Corán, y el Corán me partió al medio, y dije, bueno, ¿a dónde hay que entrar a esto? Y las opciones que veía desde afuera no me llamaban mucho, entonces me crucé con ¿Qué veías desde afuera? Y qué sé yo, La mezquita de Palermo. sí, Claro. sí. Es hermosa igual, ¿no? Es hermosa, claro. Después la conocí ya estando en el camino, Sí. he ido a cortar ayunos en Ramadán. La mezquita es la mezquita, es la casa de Alá, es un lugar para rezar. Yo conozco muy poco el mundo islámico, pero me parece hermoso. De hecho, bueno, conocí por vos las canciones y me parecen una locura. Es que la belleza es un atributo de Alá. Cada atributo de Alá es un nombre de él. Al-Shamil, el bello. Toda cosa que en el mundo es relativa, en su estado absoluto, es un atributo de él. Entonces, si uno puede entrever a él en sus atributos, esa es la clave del trabajo espiritual. Porque los atributos son los signos que él pone en nosotros y en el afuera para poder acercarnos a él. Entonces, están todos. La firmeza, la belleza, el amor, la bondad, la generosidad, la fuerza. Robert Graves decía, yo me doy cuenta de si algo es poesía porque se me eriza la piel de la nuca. Me parece lo más honesto, ¿no? Porque uno desde la forma puede interpretar si algo es bello o si algo es poético y puede que no pase nada. Termina siendo... Al final la experiencia propia es la única herramienta honesta que tenemos de fondo. Entonces, al final es qué nos pasa con lo bello. Porque también puede haber una gran frustración en lo que técnicamente es bello y no nos conmueve. Sería como que a mí no me dieron la aplicación, ¿no? Pero fíjate que hay gente que se nos acerca, viene a nuestros círculos y en palabras más, palabras menos nos dice, yo entiendo lo que ustedes viven, lo quisiera para mí, pero no engancho, no me sale. ¿Sí? Entienden la fe, la devoción, intelectualmente, entienden qué es lo que les falta a eso, pero no hay caso. Entonces, Alá guía a quien quiere, ¿no? Y pierde a quien quiere. Y a quien Alá guía no hay quien lo pierda, y a quien Alá pierde no hay quien lo guíe. Entonces, es como el cuento de Nasruddin, que había unos niños peleando para ver cómo repartían 15 caramelos. Esos eran 6, creo, una cosa así. ¿Qué está pasando? Le dice, no, Nasruddin, que tenemos estos caramelos y no nos ponemos de acuerdo en cómo repartirlos. ¿Nos podés ayudar? Sí, claro. ¿Quieren que los ayude con la justicia de Allah o con la justicia de los hombres? Con la de Allah, le dice. Bueno, entonces le da 1 a uno, 3 al otro, un montón a otro, a uno nada. ¿Pero qué es esto? Y esta es la justicia de Allah. Algunos les da nada, otros 1, otros poco, otros mucho. Y es así.
Estaría buenísimo meternos ahí. Estamos abriendo puertas, no sé si lo notás, todas pero abiertas. están todas abiertas, total. Pero ahí, en esto que referías último, el budismo habla de kamma, en palio, karma, en sánscrito, que es un concepto recontra interesante también para pensar eso, ¿no? Para pensar el orden que está detrás de esa aparente desigualdad. Claro. Sí, ahí está la cosa. Exacto. Mirá, Moisés, Saidina Musa, para nosotros. ¿Cómo de nuevo? Saidina Musa. Ok. Musa es Moisés, la pasea con él. Él, todos los profetas, la pasea con todos ellos, tenían sus atributos y sus permisos y sus niveles. Pero él se le había concedido encuentros cara a cara con la divinidad. O sea, como quien charla así. Entonces, la gente que sabía esto y creía en su profecía, le pedía cosas. Cuando lo veía que iba para la montaña, le pedían. Entonces había un... En la peregrinación por el desierto, después de haber salido de Egipto, decimos. No, todo el tiempo. Okay. O sea, mientras él tuvo la misión profética, él tuvo estos encuentros y la gente le pedía que, por supuesto que antes de llegar a la tierra prometida, que él no entró, ¿no? Exacto. Pero entonces un viejo que vivía de la caridad, todos los días le aparecía un pan, alguien le daba un pan y de eso vivía. Entonces él le pregúntale por favor a Alá a ver si este es mi sustento que voy a tener siempre o si en algún momento va a aumentar o disminuir. Saidina Musa pregunta y la respuesta es que sí, que ese era su sustento, no había más ni menos. Entonces el viejo empezó a consumir nada más que medio pan y el resto lo tiraba al piso, en miguitas. Empezaron a venir los pájaros a comer y unos años más tarde eso se convirtió en un jardín con árboles frutales. Entonces digamos, la provisión no cambió, pero él hizo su trabajo. Ahora, él podría haberse quedado lamentándose de su fortuna o contento con su fortuna, ¿no? O sea, tal cual. Me tocó un pan, ¿qué le va a hacer? Me tocó un pan, estoy hecho, puedo vivir así con el pan. Pero él hizo algo más. Entonces es parecido a lo que dijiste antes de cómo entendemos quizás nosotros el tema de las responsabilidades. Una vez un sheikh lo dijo muy claramente: podés jugar el juego de la vida como jugador único o jugador múltiple. Como jugador múltiple todos somos jugadores, todos somos responsables. Entonces si mi vecino me insulta, él es jugador, yo soy jugador, la culpa es de él. Mi trabajo personal no empieza nunca. Pero si yo soy el único jugador, al otro le queda el rol o de detonante o de facilitador. Entonces, como no es jugador, no puedo hacer nada con él, pero sí conmigo. Entonces empiezo a ver esta ira que me provoca que me insulte, qué facilita y qué detona. Y ahí empieza el trabajo. Tal cual. Entonces, a nosotros se nos queman los papeles cuando nuestro hijo nos hace caso, cuando mi papá no sé qué. Entonces, no, como mis padres no querían que yo hiciera tal cosa, entonces ahora... Entonces, nunca llega a la madurez. Exacto. Pero bueno, hay una ley natural, que es que ninguna carga que se nos da es más pesada que lo que nosotros podemos. Quiere decir, podemos morir aplastados debajo de esa carga, pero podemos con eso, ¿sí? Igual se nos aconseja pedir chiquito. Pidan chiquito, porque si pedís hay grande. un terreno de 1 por 1, es poco, ¿sí? Pero cuando nieva es 1 por 1 de nieve nomás. Si pedís 10 hectáreas, son 10 hectáreas de nieve. Entonces, ir pidiendo chico y asumir la impotencia directamente. Yusuf, que es José, el profeta José, cuando estaba preso en Egipto, él transformó la cárcel desde adentro, empezó a limpiar, empezó a charlar con la gente, estaban todos los guardias embelesados, ¿viste? En vez de darles latigazos, empezaban a escuchar lo que él contaba. Y sin embargo, él, cuando un esclavo, que era el copero del faraón, fue perdonado, él le había revelado el significado de un sueño en el que interpretó que él iba a ser salvado y el otro esclavo iba a ser asesinado. Entonces le dijo: ya que volvés a tus funciones con el faraón,
decirle Hable de mí. claro. Y no pasaba nada. Cada vez que el copero iba a decirle, se olvidaba. Entonces, un día él no puede más y ruega, Alá, sacame de acá. Claro que te saco. Lo que pasa es que no me lo pediste. Cuando quieras, ya te saco. Pero vos se lo pediste al esclavo del faraón. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Y fíjate en una persona de esa talla, ¿no? Imagínate nosotros. Entonces, ¿sabes qué? Yo estoy viniendo, no tengo donde estacionar. Alá, por favor, un lugar para estacionar, porque no quiero ni eso hacer yo. ¿Entendés? Porque yo no puedo hacer ni eso, ni conseguir un lugar para estacionar. Soy un cero. ¿Y por qué soy un cero? Porque estoy detrás del uno. Y un cero detrás del uno es algo. Cuando yo digo soy uno, soy un cero. Un cero antes de una coma. ¿Sí? Entonces, no. Yo no puedo hacer nada. Porque se me corta un chorro que yo ya lo siento. Ya es tarde. Al igual que en la música. Uno cuando es joven cree que encanta con su arte. Hasta que un día se da cuenta de que detrás había otra cosa. La música. Y que en realidad, a pesar de la torpeza de uno, alguna dosis de esa música está llegando y es por eso que vienen. Como el chocolate, por más berreta que sea, algún cacao sobrevive y el que fabrica el chocolate dice, porque mi chocolate. No, querido, es porque el cacao ese que llegó, si vos probaras el cacao, te daría vergüenza. Entonces ahí empieza un camino al revés. Una vez que yo empiezo a entender eso que yo estaba facilitando, a pesar de mi torpeza, empiezo desesperadamente a sacarme del medio y me doy cuenta de que eso no termina nunca, que es imposible sacarme del medio. Entonces, es una preocupación adolescente querer imprimir la marca de uno, porque la marca de uno es indeleble, es todo lo que no podrá ser de eso que yo ya sé que existe. Entonces, si yo digo no quiero poder hacer nada conmigo, quiero que todo lo haga él, aún ya sé que está mi torpeza en el medio y mi desobediencia implícita. Entonces, ¿sabes qué? Ser musulmán es someter mi voluntad a la voluntad divina. Entonces, ¡epa!, me dicen de afuera, ¿cómo vas a hacer? ¿Sabes qué? No puedo hacerlo. Está garantizada mi jeta todo el tiempo, mi forma de ver, mi criterio se impone. Es eso que en la Gestalt se dice lo que se impone, ¿no? Que termina siendo el ego. Automáticamente se arma y es una pesadilla de nunca acabar. Entonces no hay ningún problema con proyectarse a someto mi voluntad, porque total es como la humedad, aparece, ¿no? Es persistente. Al igual que decir, bueno, me quiero aniquilar a mí mismo, es un objetivo que uno se puede poner, porque total solo lo logran los santos. ¿Qué nos queda a nosotros? Proyectarnos hacia un horizonte que sabemos que no llegaremos en esta vida, al menos, ¿no? A pleno. Digo yo. ¿Tenemos más agüita por ahí? Algo que no retomamos fue que vos decías que te habías encontrado con la cara externa del Islam, y yo te dije como con la mezquita, pero que después conectaste con la parte interna del camino, ¿no? Claro. Sí, bueno, lo que sería el sufismo, ¿no? En ese momento yo le escribí a un hermano que le había conocido por la música, y me acordé que me habían dicho que era sufi. Y yo en ese momento cuando me enteré dije, qué loco, sufi, ¿viste? Rumi, Sí. Nasruddin, qué raro. Para mí era algo Pero no llegabas ahí extinguido. Ben Arabi todavía, en esa época. No. Claro. Entonces, capaz que suelto, ¿viste? Alguna frase. Entonces le digo, che, mirá, ando con ganas de entrar al Islam, pero no le estoy encontrando la puerta. Me dijo, bueno, anda el jueves a la Derga, ahí donde se reúnen los hermanos. Y llegué y fue llegar a mi casa.
así. Yo algunas cosas sabía, entonces entré, en ese momento era a la vuelta donde vivo ahora, en Colegiales, y entro, se escuchaba adentro un murmullo de gente charlando, y era como una entrada de garage techada, ¿no? Digo, salam aleikum, aleikum salam, adelante, entro y veo un círculo de barbudos tomando té. Porque encima en nuestra orden nos vestimos así. Hay otras órdenes que no, que andan, no los reconoces por la calle. Pero nosotros sí usamos el gorrito, la barba. Entonces fue, viste, como entrar al cuento de una. Y encima me encontré con gente macanudísima, contenta de estar reunidos, gente como yo. Dije, esta es mi casa. Y después cuando empezó el dhikr, que es la práctica, se apaga la luz y dije, no, yo ya estuve toda la vida acá. Entonces fue una sorpresa, fue un hallazgo que existiera el sufismo y que existiera esa posibilidad. Tuve que aprenderlo el maestro, porque si no el Islam de la calle no tiene esa figura. Estás vos con el Corán, los hadices, le puedes preguntar algo al imán de la mezquita, no mucho más. Entonces no entendía, por esta gente hablaba del maestro esto, el maestro lo otro. Me pasó tal cosa, es cosa de Maulana. Maulana es el maestro, ¿no? ¿Cómo? ¿Viste? Fue una locura aprender eso. Hasta que fui entrando en el código y bueno, ya está, no me sacan más. Inshallah, ¿no? Si Allah quiere. Entonces aparece toda esta dulzura. Maulana Sheikh decía que el Islam en tiempos del profeta era como la nuez cuando es una fruta que es blanda. Entonces claro, con él era fácil comerla, pero ahora es una nuez durísima que hay que pelarla, que te rompe los dientes. Entonces el sheikh es quien te pela la nuez, ¿sí? Por poco no la mastica y te la da masticada. Ahora, estaba ese cuento del maestro que cuando terminaban las lecciones siempre contaba una parábola que ningún alumno entendía. Entonces un alumno le dice, maestro, no entiendo el significado de sus cuentos, ¿podría explicarlos? Sí, cómo no, pero como para pedirte disculpas por ser tan hermético, te regalo esta manzana. ¿La querés? Sí, claro. ¿Te gustaría que te la pelara? Sí, claro, maestro. ¿No querés un platito y te la corto en pedacitos? Sí, maestro, gracias. ¿Querés que la coma yo? No, ¿cómo no? Bueno, entonces es lo mismo, ¿no? Con los cuentos. Pelate la manzana, ¿no? Agregaría uno más porteño. Pelate la voz. ¿Pero por qué pelate la voz? No es tipo arreglate, buscate la vida, sino obtener esa bendición. Claro, claro. ¿No? Entonces nunca te dan la cosa cocinada. Y ese es el sufismo, es todo el tiempo estar pidiendo, agarrando, saboreando las mieles. Seguro viste la peli Babazis. Claro, sí, y es fue hermosa. Transformadora. Tremenda peli. Babazis es como una... ¿Cómo le decís? Baba Aziz. Baba Aziz. O Bab Aziz. Ok. Baba es como abuelo, es una forma cariñosa de decirle a los ancianos. Y Aziz es el nombre. Ahí hay un montón de claves. Eso es Rumi, básicamente. Es poesía de Rumi hecha diálogos. Y la música es de Armand Amar. Sí, la música, y también arranca con el Sheikh Hamza Shakur. Empieza con la Sura Mariam, que es María, ¿no? Sí, claro. Tremendo. Sí. No, es una película icónica. Más de uno entró por esa película. Claro. Yo ya la vi adentro. La vi estando adentro. Y son ayudas muy grandes esas pelis. Porque te conectan con el sentir. Vamos a seguir horas. Es lo que tiene. ¿Querés mandarte con la viola? ¿Qué tenés ganas? ¿Tenés ganas? Dale. ¿Sí? Dale. Sí. Dale de una. 。 . 。 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . Sí. Dale de una.
otro.
Y queda un tercero. Dale, Así grabo el tríptico.